proyectora no sirve, ¿no? Sí. ¿Sirve? ¿Sí? ¿Está funcionando? Bueno, comencemos en el punto donde habíamos quedado la última clase. El tema 1, que ustedes lo tienen adelante, lo habíamos trabajado hasta el punto 3. Les dije que este tema es un tema introductorio, es un tema donde nos vamos a ir empapando de lo que es la sucesión hereditaria. Primero vamos a entender qué es el término sucesión, de dónde proviene el término sucesión, que ya lo hemos hablado, y ahora nos vamos a enfocar en lo que son un poco los antecedentes históricos. Probablemente de todas las lecciones que avancemos durante el resto del año van a haber así algunos pasajes sobre historia, pero van a ser muy dispersos. Cuando llevemos la sucesión testamentaria como tal, vamos a profundizar algo en eso, pero lógicamente ahora es necesario entender de dónde proviene esta figura jurídica que está legislada en nuestro ámbito, y para eso primero quiero que ustedes recuerden, a ver, recapitulemos un poco en lo que habíamos quedado la última clase. Primero, ¿qué habíamos dicho que es la sucesión hereditaria? ¿Qué es la sucesión hereditaria? Es una transmisión. Efectivamente, la sucesión, la palabra sucesión, es una transmisión, pero de derechos, obligaciones de una persona fallecida a otra u otras que le suceden, ya sea por un llamamiento voluntario o por un llamamiento de la ley, que es donde vamos a terminar el día de hoy con los sistemas sucesorios vigentes. Eso para saber, para que sepamos dónde estamos pisando en materia de derecho sucesorio en Bolivia, para que sepamos cuál es el sistema sucesorio vigente en nuestras fronteras. Precisamente para eso nos vamos a remitir nuevamente a lo que les estaba indicando. Ustedes saben que a partir de quienes han estado conmigo el año pasado y cuando hemos visto derecho romano, hemos visto los antecedentes de derechos reales, siempre les he hablado que todas estas figuras de derechos reales, toditas han sido
o forman parte de la invención de los legisladores romanos, todas esas figuras jurídicas. Y lo propio, muchas de ellas, salvando una que otra que luego vamos a ver durante el avance en esta gestión, todas las figuras del derecho sucesorio también han sido creaciones del legislador romano. Pero antes de eso, para entrar en contexto, para entrar en materia, y ahora que está muy de moda ver esas plataformas como Netflix, Max, ¿quién no ha visto documentales históricos? Yo creo que les llama algo les llama, o no sé cuál es su preferencia. Acción, drama, suspenso, pero algo de historia les tiene que gustar, ¿verdad? Bueno, en todos esos antecedentes, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que hay una particularidad desde los orígenes del hombre. Todas las civilizaciones antiguas, ahora a sus compañeros, pero no sé dónde nos vamos a colocar. Yo creo que acá hay sillas por ahí. Aquí hay dos. Tener que apuntar, por favor. Acá adelante, por favor, vengan, acá hay dos. Acá hay una. Allá hay una. Usted acomódese allá. Allá hay otra también. Acá hay otra. Para Romina. Sofía el escudero se va a tener que dar para. Aquí también hay un sentido. Por este lado. Allá. Bien, como les decía, es curioso que en el ser humano, desde los orígenes de la civilización, hay un culto a la muerte. Y ustedes han debido escuchar en casi todas las civilizaciones, la idea era de que cuando alguien se moría, cuando han encontrado restos del Paleolítico, por ejemplo, han encontrado ritos para enterrar a las personas. Y generalmente esos ritos iban acompañados de poder hacer momificaciones, por ejemplo, con alguno de sus bienes más preciados. Recordarán los egipcios, por ejemplo, han sido los personajes que más se han desarrollado en esto. Y aún hoy en día, Egipto es una tierra en la que se pueden encontrar muchas de estas reliquias aún en el siglo XXI. Para todos los arqueólogos es una vasta tierra que todavía no se ha terminado de explorar, y cada paso que dan les va dando la investigación científica la respuesta a esta idea que les estoy planteando. El ser humano rinde culto a la vida, pero también en gran medida a la muerte. ¿Cuál es una de las grandes fiestas, tradiciones que representan precisamente eso? Sí, exactamente. Hay un país en Latinoamérica, pero que hace mucho más énfasis en esto. México. Exactamente. Los mexicanos tienen una pasión por la muerte, y de ahí que esas fiestas igual son bastante suntuosas. Por el estilo, los romanos, sin embargo, como eran personas adelantadas a la época, yo verdaderamente tengo una admiración completa a los romanos, porque todos estos sistemas que vamos a ver, que nos han transmitido hasta el día de hoy, no han recibido muchos cambios, siguen vigentes, muy actuales aún hoy en día, y por eso tenemos que destacar esa sociedad. Sabemos que sus predisposiciones depravadas han sido las que han llevado a su fin a esa civilización, pero su inteligencia ha sido indudable, su genialidad ha sido indudable. ¿Qué nos dice el derecho romano? El derecho romano señala e identifica tres periodos importantes en cuanto al derecho sucesorio. El primer periodo, que es el del derecho quiritario o quirites, si ustedes se acuerdan cuando vieron el derecho romano con su docente, la primera
clase de ciudadanos eran los patricios o virites, ¿ya? Era lo mismo, virites o patricios. Que giraban en torno a un personaje fundamental. ¿Quién era en esa sociedad? El pater familias. El pater familias representaba y aglutinaba varias funciones y varias atribuciones. Era el que se encargaba del culto, era el que administraba económicamente los bienes de la familia, tenía la representación social, tenía el carácter de encargarse del culto religioso. En realidad, la figura del pater familias era completamente importante en cada núcleo familiar. En esta primera parte, del derecho romano, la transmisión de la sucesión hereditaria se hacía del pater familias al hijo mayor y excluía al resto. Es decir, a través de la sucesión hereditaria no solamente le delegaba los bienes, el patrimonio, sino también las altas responsabilidades políticas, económicas, sociales y religiosas. El hijo se quedaba con esas atribuciones siguiendo el mandato del padre. Se convertía en el nuevo pater familia, pero ¿qué sucedía en esta sociedad? En esta sociedad no había la posibilidad de un testamento, era la imposición de la voluntad de la ley. ¿Cuál era la ley que regía? La ley de las 12 tablas. En la ley de las 12 tablas se establece que tenía que disponerse de la sucesión de manera legal, de manera legal del padre a la constitución de un nuevo pater familia. No se olviden, en esta época las mujeres no contábamos, no aparecíamos siquiera en las disposiciones. ¿Por qué? Porque estábamos asimiladas a ese grupo familiar. Ya les había expresado, creo, alguna vez, era imposible pensar que la hija heredara, porque la hija en algún momento se iba a casar, iba a formar parte de otra familia y no podía llevar los bienes que se habían conformado dentro de su grupo, de su núcleo muy cerrado, repartirlo a otra familia. Eso no podía ser concebido en esa sociedad y en esa primera época, en ese primer periodo. ¿Qué pasa en la segunda época, que es el derecho pretorio? Lo que ya entonces... ¿Perdón? No, aquí la de las listas, doctora, hay dos listas. Lo que hagan eso, sino dividirle este lado, ¿ya? Acá en este momento aparece por primera vez lo que es la legítima, que luego vamos a ver nosotros que es la porción de la herencia obligatoria para todos los herederos forzosos. Ya aparece en este segundo periodo, gracias a la ley falcidia. De manera que ya no hay esa posibilidad de libre disposición por la que el pater familias le delega al hijo la atribución sobre todo el patrimonio y sobre las otras funciones que tiene. Acá tampoco la mujer tiene derechos. Es hasta el tercer periodo cuando aparece uno de los legisladores mucho más lúcidos entre los romanos, que se encarga de legislar tal cual conocemos todas las figuras en la actualidad. Primero, que aparece la sucesión testamentaria. También aparece la sucesión forzosa de los cónyuges. Aquí sí aparece y ya interviene la mujer con derecho a heredar. Los descendientes, todos por igual, no solamente el hijo mayor, sino todos los hijos tienen derecho en partes iguales, lo que se llama en la actualidad la legítima. Y eso vamos a ver más adelante. Ya a esta época corresponde, hace más de 2500 años atrás, la figura de la desheredación, la aceptación de la herencia y la renuncia a la herencia que conocemos en la actualidad. ¿Qué es lo que ha cambiado?
hoy en día la forma de tramitación nada más, porque a través de lo que es la ley del notariado se han establecido nuevos mecanismos, entre comillas, mucho más ágiles para efectuar la aceptación de la herencia, la renuncia a la herencia, pero el germen inicial nace en la legislación romana. Luego, el gran salto que vamos a hacer histórico es que el Código Napoleónico, el Código Civil de Napoleón 1804, adopta todas estas figuras pertenecientes al derecho romano. Nosotros la heredamos en 1831 a través del Código Civil Santa Cruz. Es el primer código que hemos tenido en la materia a partir de nuestra vida republicana. Pero, un dato curioso si no sabían, el Código Civil Santa Cruz aglutinaba también el derecho, parte de lo que es el derecho familiar, porque no estaba individualizado, y parte del derecho laboral. Pero luego, en 1976, ustedes saben, que sería nuestra segunda legislación en materia de derecho civil, aparece el Código Civil bajo lo que eran los decretos ley primero, los famosos códigos Banzer, y nace o sale a la luz nuestro Código Civil, que tiene antecedentes en la legislación italiana de 1492. Entonces, igual tiene antecedentes y tiene raíces en el derecho romano. Por eso les digo, todo nos lleva a un origen común en esa civilización, en Roma. Eso a manera de comentar un poco lo que es el antecedente histórico. Ustedes saben, cuando han visto Introducción al Derecho, que el derecho se forma a través de diferentes fuentes. Tenemos la fuente de la costumbre, la voluntad, la propia ley, la jurisprudencia. Entre todas esas fuentes, las que tienen bastante peso, podríamos indicarlo así, en este caso es la voluntad y la ley. Partiendo precisamente de esos antecedentes del derecho romano, si en el derecho romano ya se hablaba de una sucesión legal, una sucesión dispuesta en la ley, pero también hay un periodo en el que se reconoce una sucesión testamentaria como tal, obviamente como fuentes del derecho de la sucesión mortis causa están en primer lugar la voluntad y la ley. La voluntad, que tiene su expresión máxima, su expresión última en lo que se llama el testamento. Inicialmente, y en base a muchos de los ejemplos que tenemos, sobre todo basados en nuestra seguramente experiencia que hemos visto en muchas películas, series, etc., nos pueden dar una deformada idea de que el testamento es aquel documento que permite a una persona total discreción, en la que yo puedo hacer dibujo libre cuando agarro el papel y lápiz y decir quiero dejar a mi vecino, quiero dejarle a mi iglesia, quiero dejar a mi compadre, etcétera, pero menos a mi mujer y a mi suegra tampoco, etcétera. Uno puede pensar o tener esas ideas, ¿verdad? Pero no. El testamento, la sucesión testamentaria también tiene reglas que vamos a ver más adelante. Por eso, ya de entrada les quiero decir, no imaginen que el testamento es dibujo libre y que podemos hacer en el testamento e incluir actos de última voluntad como si fueran decisiones que nazcan caprichosamente de nosotros. Yo no puedo dejarle libremente a cualquiera, sino que estoy sometido a unas reglas especiales. Pero de hecho, lo primero que prevalece en el testamento, lógicamente, es el cumplimiento de la voluntad. Pero es una voluntad que la va formando la propia ley. Luego viene la ley como tal, que es la que organiza la sucesión. En nuestro país no tenemos una cultura demasiado arraigada
en la sucesión testamentaria. No hay mucha costumbre. En cambio, si ustedes analizan y ven nada más, por ejemplo, en la vida de todos los artistas, personajes ilustres, cantantes, gente de la farándula, por ejemplo, cuando han fallecido, resulta que todos tienen un testamento. ¿Se han fijado? Nadie ha dejado al azar todo ese patrimonio que tiene y hasta se entiende, ¿verdad? No nos vamos a comparar con, qué sé yo, un John Lennon, la reina Isabel, digamos, gente que tiene tanta cantidad de dinero y además que viven y tienen a su lado asesores legales, así como los médicos tienen la misma cantidad de asesores legales, y el asesor lo primero que le va a decir es que tiene que disponer en su testamento de sus bienes. En cambio, las personas que somos simples mortales probablemente extrañamente creemos que tenemos toda la vida por delante, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta ninguna previsión. Y es lo último en lo que pensaríamos en dejar un testamento o pensar en un testamento. De ahí que en esos casos la ley no nos deja desamparados. La ley se ha ocupado de organizar la sucesión. Y en los siguientes capítulos vamos a ver cuáles son las reglas que la ley nos pone en cuanto a la sucesión legal. Es decir, falleciste, no dejaste ningún testamento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, acudir a lo que dice la ley. Buscamos al círculo más cercano, que son herederos forzosos. Es como estar en un círculo. Primero, alrededor vemos herederos forzosos. No hay herederos forzosos, nos vamos a los colaterales. No hay colaterales simplemente legales. No hay simplemente legales, el Estado. El Estado es el último que puede heredar. En ese orden la ley ha establecido y de eso vamos a hablar posteriormente. Pero esto en relación a las fuentes de la sucesión mortis causa. En toda sucesión legal, para no romantizar, porque ya les decía, la sucesión, la herencia, no es esperar que nuestro pariente más cercano, nuestra tía que nunca se casó, estemos esperando que ella nos convierta en sus herederos o aspiremos que ella nos haya dejado un testamento, etc. No, en la sucesión hereditaria también hay un juego de intereses bastante importantes relacionados con el Estado, porque toda sucesión hereditaria implica un compromiso tributario. ¿Por qué creen que el Estado cobra por una sucesión hereditaria? Yo sé que este año van a ver tributario, pero alguna idea, trabajemos en alguna idea que se les venga a la mente. Es una de sus fuentes principales de ingresos para poder mantener o administrar una gestión pública. Sí, efectivamente es una fuente de ingresos para administrar públicamente. Sabemos que los impuestos en general, el universo de impuestos que existen, tienen esa función. Por eso nos dicen, gracias a sus impuestos estamos colocando puentes, calles, avenidas, carreteras, etc. Esa es la función. El Estado esencialmente cumple una labor de recaudador. ¿Recaudador para qué? Para que esa recaudación se traduzca en obras y proyectos. Esa es la teoría, ¿no? Entonces es por eso que el Estado le interesa regular la sucesión hereditaria por este hecho. Porque luego, al final de los temas que vayamos a avanzar, nos vamos a encontrar que hay porcentajes en la sucesión hereditaria. No paga lo mismo un heredero forzoso que un heredero simplemente legal. También nos vamos a enterar, ¿será que el Estado, si se convierte en heredero, el Estado va a pagar algún impuesto? Todo eso vamos a ver al finalizar. Pero
esa es la función que tiene el Estado. La familia. Desde el primer punto que hemos empezado analizando acerca de las teorías que se convierten en el fundamento de la sucesión hereditaria, siempre existe como pilar fundamental de la sucesión hereditaria la familia. Cuando yo empezaba a decirles, es el pater familia, precisamente el cabeza de la familia, cabeza de hogar, que define que sus bienes pasen a su familia, ese sentido no se ha borrado en el tiempo. La ley establece la sucesión legal en favor de unos personajes llamados herederos forzosos, precisamente porque forman parte de ese núcleo más cercano que es la familia. Y la idea, como ya habíamos expuesto, es que nosotros las personas trabajamos en función y en aras de precautelar los intereses y dejar bien a nuestra familia. Lamentablemente, la sucesión hereditaria, como vamos a ver luego, es la que genera más rupturas familiares. Contradictoriamente al principio por el que empieza la ley y la doctrina, de que esos bienes queden en favor de los herederos y que todos los herederos asuman esa sucesión. Háblanle a Alexander, por favor. Y que esos herederos asuman ese patrimonio tal como la ley ha dispuesto, cumpliendo las reglas. Se van a dar cuenta más temprano que tarde que la propia ley y el legislador intuye que el ser humano siempre abriga en su interior ambición. Nuestra naturaleza y nuestra esencia lamentablemente es esa. Por eso que hay grandes disputas por la sucesión hereditaria. Vamos a avanzar un capítulo que se llama la división de los bienes y ahí vamos a ver cómo se procede a dividir los bienes, cómo se procede a hacer una división de un patrimonio. Y hay una figura cuando alguien ha querido adelantarse y favorecer a un hijo en especial. Ustedes saben que por mucho que nuestros padres digan, todos mis hijos los quiero por igual, no tengo ningún favorito, es todo lo contrario. Y a ese favorito a veces se le adelanta la herencia de alguna manera y esa va a ser la manzana de la discordia. Para eso la ley va a establecer justos equilibrios que vamos a ver luego. Pero bien, ese es uno de los factores de la sucesión. Y el individuo, en realidad, la persona como tal, a lo largo de su vida, cada uno de nosotros vamos a procurar un patrimonio, unos más y otros menos. Al final de nuestros días, vamos a seguir, seguramente cada uno de nosotros podremos hacer una determinada lista, aunque sea mental, de todo lo que tenemos como patrimonio. Y la ley nos permite, eso es lo que vamos a ver en la sucesión testamentaria, no va a ser la ley tan rigurosa y tan rígida de imponernos, por ejemplo, en el momento que tú fallezcas estás obligado a dejar a tus herederos forzosos, sí, pero también tienes un espacio de libre disposición que está establecido en la sucesión testamentaria por la que nosotros podemos dejar legados. Y bajo el título de un legado podemos favorecer a alguien que no esté dentro de nuestro círculo más cercano para favorecerle con algún bien en especial. Al individuo entonces le preocupa cómo va a ser la forma de transmitir sus bienes. Y como hay esa preocupación latente en muchas personas, muchos clientes que se acercan, hay algunas personas que llegada a cierta edad, cuando uno pasa la franja de una edad, pasando los 60 y más, ya empieza la idea de cómo voy a dejar, cómo distribuyo mis bienes, etcétera, ¿no? Es algo natural que se presenta. Ese es un factor que ha tomado en cuenta el legislador y por eso nos tiene a nosotros, a los abogados formados en esa materia, para que podamos dilucidar muchas preocupaciones y cuestionamientos de nuestros clientes de cómo puede ser la manera
manera más correcta de que ellos dejen su patrimonio, ¿ya? Muchas personas, lamentablemente, les pongo un ejemplo, había una señora que se molestó mucho con sus hijos, los consideraba que permanecieron ausentes gran parte de su vida, que la habían dejado, y ella quería hacer un testamento para dejar todo a su iglesia. Y en verdad que en muchas personas puede ocurrir esa idea. Si yo desconozco completamente de la ley y de los principios de la sucesión hereditaria, puedo creer y decir con justa razón, si este patrimonio es el resultado de mi esfuerzo, trabajo, sacrificio, ¿por qué voy a dejar a los zánganos de mis hijos o a aquellos hijos que no me han respetado, irrespetuosos, malos hijos, etcétera? Lamentablemente la ley no funciona con ese criterio. Y entonces nosotros los abogados les tenemos que decir, exceptuando casos que la ley pone como la indignidad o la desheredación, uno sí puede ser apartado completamente de la herencia, pero eso implica la comisión de delitos graves. El hecho de que yo sea, lamentablemente, el hecho de que yo sea un hijo indiferente no me da razón para que me excluyan de la herencia. Entonces, muchos hijos de esa naturaleza quedan finalmente beneficiados, pero el abogado lo que le puede decir, para descargo de su conciencia, usted tiene que dejar la legítima de sus hijos intacta y en su testamento tiene que dejar la quinta parte, puede usted disponer y puede darle una especie de entrega a su iglesia. Ahora, si queremos hacer verdadera maldad a nuestros hijos, donamos a la iglesia todo nuestro patrimonio en vida y ahí no les dejamos nada. Esa es otra forma, pero no les quiero dar malas ideas, pero es una manera de hacerlo. Pero es muy buena idea. En realidad. Doctora, Dígame. una pregunta. Si en este caso, digamos, antes de hacer el testamento, el padre o la madre pusiera que es a nombre de un hijo que es una propiedad, entonces esa propiedad igual podría ser para repartición con los demás, pero ya estaría su nombre de su hijo. La jurisprudencia últimamente ha establecido, ha modulado esa situación. Dice, en vida, una persona es libre de vender incluso a sus hijos. Lo que no hay es venta entre esposos. Entre esposos no se pueden vender. Pero sí yo puedo vender a mi hijo. Ahora, si genero la susceptibilidad en los otros tienen que demostrar que al hijo al que le he vendido no me ha pagado el dinero. Si demuestran eso y demuestran, le ha dado en vendido al último hijo, al menor, al que estaba justo estudiando, estaba haciendo último año, estaba en sexto de secundaria, ¿de dónde iba a sacar plata? Obvio que esa venta se cae. Pero si he hecho una transferencia y le he vendido a un hijo que se encontraba en buenas condiciones y que él quería comprarme realmente y me ha pagado ese dinero, obviamente ese dinero se ha traducido en otro patrimonio. ¿Qué hago con la plata que he recibido de esa venta? Seguramente voy a comprar otra cosa, voy a invertir en otra cosa y ahí se va a reponer o se va a restituir la herencia del resto de los hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa parte la jurisprudencia ha delimitado y ha dicho que todo está sujeto a prueba. Hay que demostrar delante la causa. ¿Ya? Bien. Finalmente. Perdón. ¿Qué? Ustedes acaba de decir que, digamos, lo venden y le pagan ese dinero obligatorio y necesariamente tiene que ser para comprar otro bien o lo puede gastar. Disponer. Claro, puede disponer, pero digamos que tú, Kenny, eres el que has comprado y le has pagado a tu padre, ¿ya? La idea que orienta la jurisprudencia dice, cualquier padre responsable lo que va a hacer es comprar otro bien o va a hacer otra inversión. Ahora, que te vaya mal en la inversión, que hayas puesto en la bolsa de valores, por ejemplo, y hayas perdido porque la bolsa se ha caído uno de esos días, entonces es otra cosa. Pero tienes que tener elementos probatorios. Si, digamos, decidiste agarrar ese dinero y marcharte a Las Vegas, ¿no? Y disfrutar en todos los casinos, tienes que tener fotos de que has estado en Las Vegas, etcétera. ¿Te das cuenta? Y con eso se tiene que demostrar. Alexander. Max, perdón. Doctorita, cuando se da la figura de anticipo de legítima y pongas eso, 3 hijos que tiene y se hace el anticipo solamente uno de los hijos,
bajo la nomenclatura de anticipo de legítima, ahí sí que has caído. Y si solo le has dejado uno, esa venta es súper nula. No sirve. ¿Ya? Pero no den saltos tan gigantes, que eso está en el segundo parcial seguramente todavía. Así que vamos a ver eso. Doctora, si es una venta ficticia. Por eso es lo que le decía a tu compañero. Si es ficticia, no vas a tener pruebas. No vas a tener un voucher de que has hecho depósito en el banco o que has recibido dentro de tu cuenta, por ejemplo. ¿No? Ahí no consta y no hay ningún elemento probatorio. Ese es el fundamento de la jurisprudencia. Si no tengo ningún elemento, obviamente ha sido ficta y por tanto esa venta se cae y todo ese patrimonio se retrotrae y entra de nuevo a la herencia. ¿Ya? Pero bueno, les digo, no se adelanten, no se preocupen, que eso lo vamos a ir viendo. Lo que tenemos que finalizar, entendiendo finalmente de todo lo que hemos visto en este primer recorrido, y lo que quiero que con lo que ustedes se queden es que tenemos 3 sistemas sucesorios. 3. El sistema de libre disposición, que es igual al testamento, sucesión testamentaria. El sistema legal, que es el que está regulado por los principios y las reglas que pone la ley. Y seguramente de una legislación a otra va a haber variables. Para nosotros existen los herederos forzosos, los colaterales, simplemente legales y el Estado. En algunas otras legislaciones simplemente llegan los herederos forzosos y colaterales y los simplemente legales ya no tienen ningún derecho. Pero eso depende de cada sistema. Y finalmente el mixto es la combinación de ambos. De una u otra medida, en todos los sistemas legales, en todos, hay un equilibrio y una forma de recurrir al sistema mixto. ¿Qué quiere decir? Que coexisten al mismo tiempo sucesión testamentaria y sucesión legal. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué conviven los dos? Imagínense que yo ya tenga preparado mi testamento. ¿Ya? Tengo preparado mi testamento, todo está fríamente calculado, pero resulta que yo después, uno de estos días, compro un departamento, he hecho una nueva adquisición, ¿ya? Compro un departamento, pero ese ya no lo he incorporado dentro de mi testamento. Ya tenía mi testamento. ¿Qué tenía que hacer? Revocar mi testamento. Porque los testamentos, les adelanto, son actos de última voluntad, unilaterales y revocables. Todo el tiempo podemos cambiar nuestro testamento. Hasta un día antes de partir al otro lado podemos seguir cambiando nuestro testamento. Pero puede ser que yo, por diversas circunstancias, imagínense, hay miles de ejemplos, vamos a suponer que una persona hizo su testamento, luego adquiere este lote de terreno, departamento, lo que fuera, se entera que está enferma, la hospitalizan y ya no sale del hospital. Ese bien ha quedado suelto. No podemos meterlo y encajarlo dentro del testamento, porque el de cuyus o el causante, que es la nomenclatura que vamos a utilizar de ahora en adelante, es decir, el que ha fallecido ya no lo puso y está muerto. ¿Qué hacemos en ese caso? Aplicamos el sistema mixto. Vamos a solicitar la apertura del testamento. El testamento va a decir quiénes han quedado como herederos, pero sobre ese bien que ha comprado, la última adquisición, ahí aplicaremos las reglas de la sucesión legal, porque ya no se ha podido incorporar dentro del testamento, ¿se dan cuenta? Y por tanto aplicamos las reglas de la sucesión legal. Reglas que les adelanto, vamos a ver la siguiente clase, no se preocupen. Doctor, una consulta. En el tema de la sucesión legal, en el caso de una pareja casada y por obra y gracia del destino se muere la esposa y solo queda el esposo, en este caso la división de los bienes sería junto con el esposo y los hijos o directamente solo los hijos. Hijos y esposo, hijo y conviviente incluso. Si no hubiera sido dentro de un matrimonio, pero hay una convivencia de hecho, sujeta a las reglas del Código de Familia, entonces siempre en primer lugar están hijos y esposo conviviente o esposa y conviviente. ¿Ya? Siempre ingresa.
Las formas de cómo se van a dividir, eso les voy a explicar después, punto por punto, detalle, paso a paso. El paso a paso vamos a ver de eso, porque ahí no se olviden. Hay primero bienes gananciales. Los bienes gananciales, cada uno tiene su 50%. Heredamos solamente en el 50% de nuestro cónyuge, ¿ya? Pero bueno, no piensen que en una clase vamos a ver los 18 o 20 temas que tenemos en la materia. Bien, vamos a quedar acá. Hemos terminado con esto nuestro tema número 1. La siguiente clase, que es el día lunes, vemos el 2. Y un poco para anticipar, en este mes tenemos la Semana Santa el 17 de abril. Entonces, el 17 lamentablemente no vamos a pasar clase, es Semana Santa. Y el 21, que creo que ya está previsto en el calendario, sería el tema de las elecciones. Si no hay cambios, va a ser lunes, sería un lunes 21, ¿no? Cae lunes, entonces tampoco pasaríamos clase. Solamente tendríamos dos motivos o dos razones para no pasar clase. Lo demás, pasamos. Pásenme ahora la lista de asistentes, los voy a llamar para conocerlos. Acá adelante las posiciones. ¿Se ha incluido la lista? Pero ha aprendido algo de su sesión. Otra recomendación más, antes de que llegue la lista, no se olviden que hemos pedido el Código Civil. Desde el siguiente tema, del tema 2, ya vamos a ir leyendo nuestro Código Civil, revisando los primeros artículos sobre la sucesión. Les voy a pedir, no olviden su código la siguiente clase. Ahora escúchenme, voy a pedir 2 minutos de su atención y luego pueden retirarse.